Este chico, Fernanda. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren bien. El día de hoy vamos a seguir con su proceso de formación y capacitación, por lo cual vamos a tener a nuestra querida instructora Liz, que se va a presentar a continuación, la cual les va a hablar de un tema muy importante, como lo son las lesiones osteoarticulares, lo que básicamente vamos a ver como fracturas, esguinces y luxaciones. Entonces lo podemos determinar también como un traumatismo en extremidades, ya que va a ser lo más frecuente que nosotros podemos ver a nivel de la atención de un paciente que ha sufrido una caída. Alguno de ustedes a lo mejor sí se ha llegado a fracturar, sí se ha llegado a esguinzar algo, especialmente las chicas, que la primera vez que se ponen los tacos empiezan a caminar como Bambi recién nacido, entonces sus ligamentos a nivel del tobillo se van a distender. Y vamos a ver qué es lo que se llama eso, qué es lo que pasa y cómo nosotros podemos atender esas lesiones. Y ya, pues ustedes como primeros auxilios van a ver posteriormente fracturas, van a aprender a inmovilizar, entablillar, y pues eso le vamos a dejar a nuestra querida compañera Liz para que nos siga instruyendo con respecto a este tema. Otra cosa muy importante es de que esperemos que todos hayan llenado el formulario, porque este fin de semana ya vamos a empezar con las prácticas presenciales y en base a la cantidad de personas que hayan llenado, vamos a hacer la distribución de los grupos correspondientes para pues estar pequeños grupos de personas haciendo las prácticas y no estemos todos aglomerados, ¿sí? Entonces, sin más que decir, pues esperamos que les guste la clase. Cualquier duda, pregunta, voy a estar pendiente del chat igual para poder responderla. Y pues, Liz, el escenario es tuyo. Ok, gracias, César. Buenas noches, chicos. Buenas noches a todos. Me presento. Soy la voluntaria Ligia Liz Quito Nervas. Soy voluntaria de la unidad de voluntariado y soy voluntaria hace 2-3 años más o menos. Entonces, conmigo vamos a ver hoy lo que es trauma en extremidades o también conocido como LOAS, que son lesiones osteoarticulares. Vamos a comenzar definiendo esto y qué son las LOAS o qué son estas lesiones. Estas son las principales lesiones que afectan a los huesos, tendones, ligamentos y articulaciones. Es decir, van a afectar a lo largo de los huesos como las fracturas, en los tendones, ligamentos, como son los esguinces y las luxaciones. Y vamos a ir viendo cada una de estas de manera detallada, qué vamos a hacer, cómo se manifiestan y cuál es la diferencia principal entre un esguince y una luxación. Pero para entrar en tema necesitamos saber lo básico de qué es una articulación. Esta la vamos a definir como el punto de unión de dos huesos. Es decir, acá tenemos una articulación y va a ser el punto de unión entre este hueso, entre la extremidad de un hueso y la extremidad del otro hueso. Lo importante es que nosotros conozcamos que además va a tener una cápsula articular que, espérenme un segundo, ya. Va a tener una cápsula articular, que es esto que vemos acá, y por fuera van a estar los ligamentos, los cuales se van a encargar de reforzar y estabilizar más esta articulación. Para nuestro tema también es importante conocer el rango de movimiento. ¿Y qué es esto? Entonces, pongamos de ejemplo la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla se va a flexionar y se va a extender. Pero esta extensión, es decir, que esta extremidad se vaya para arriba, se extienda, va a tener un punto, un tope en el que ya no va a poderse ir más allá de manera voluntaria. Pero si viene acá, o sea, si se ejerce fuerza, cae un objeto pesado sobre esta extremidad, va a generar fuerza involuntaria y va a hacer que esta articulación, este movimiento se extienda mucho más. Y cuando se extiende mucho más, va a lesionar, va a estirar estos ligamentos y esta cápsula articular. Entonces, eso es lo que va a suceder en alguna de estas lesiones que vamos a ver. ¿Cuáles son este tipo de lesiones? Son 3. Como se los mencioné, y de manera de lo simple a lo complejo, vamos a ver el esguince, la luxación y la fractura. Entonces, comenzamos con el esguince. El esguince es la distensión brusca, violenta o exagerada de un ligamento. Incluso puede llegar a una ruptura parcial. Es decir, una persona, y es lo más común, que la persona esté corriendo,
pise mal y se doble su pie. Es lo que comúnmente también conocemos como la torcedura. Entonces, esta persona pisa mal y se dobla su pie y lo que va a generar en esta articulación, si se acuerdan la que les mostré hace un momento, es que este hueso, por este peso, se va a mover, se va a salir. Al salir se va a estirar los ligamentos que se encuentran a su alrededor y va a retornar otra vez a la articulación. Entonces, este hueso sale, estira los ligamentos y retorna. Eso es un esguince. Y es importante que nosotros nos acordemos de este concepto. El hueso sale, estira el ligamento, lo lesiona y retorna a la articulación. Al hacer este movimiento de estirar, lo que va a suceder es que puede causar la lesión del esguince en 3 grados. Como vemos en esta imagen, tenemos un grado 1 en el que se lesiona el ligamento, pero no se rompe. Un grado 2 en el que sí hay una lesión, sí se llega a romper, pero de manera parcial. No se rompe completamente. Y en el grado 3 ya hay una ruptura completa del ligamento. Lo importante para nosotros es que recordemos cómo se va a presentar esta persona. Y esta persona, lo que va a pasar es que en el grado 1 la persona va a poder caminar. Va a caminar normalmente. Le duele, pero puede caminar. El dolor no es muy fuerte. Es lo que se diría como un dolor soportable. En el grado 2, lo que va a suceder es que este dolor va a ser mucho más fuerte. Como ya hay una pequeña ruptura, hay una ruptura parcial, el dolor va a ser más fuerte a comparación del grado 1 y la persona le va a doler pisar, le va a doler caminar y apoyar su peso. En el grado 3, como ya hay la ruptura de este ligamento, entonces ya va a generar una impotencia funcional. Es decir, que la persona no va a poder mover ese pie, en este caso ese pie, y ya no va a poder pisar ni apoyar su cuerpo sobre ese pie. ¿Cómo se van a manifestar los esguinces? Va a haber un dolor. Este dolor va a variar el grado de acuerdo a si fue leve o si se rompió el ligamento. Entonces puede ir desde un dolor leve, moderado, incluso intenso, que no pueda apoyarse sobre ese pie, sobre esa mano, que no pueda mover esa extremidad. Va a haber una impotencia funcional. Por la misma lesión no va a poder mover el pie, no va a poder mover la mano. Va a haber inflamación, como lo vemos acá. Va a haber una inflamación, un cambio de color, aumento de temperatura en esa zona, es decir, que si nosotros ponemos nuestra mano sobre esa región, se va a sentir un poco más caliente en relación o en comparación al otro pie o al resto del cuerpo. También va a haber hematomas y va a haber entumecimiento o sensación de hormigueo. Esto cuando hay una lesión o cuando se lesiona ligeramente el nervio que está pasando alrededor de la articulación. Ahora, lo que vayamos a hacer en el esguince va a ser lo mismo o lo similar a lo que vayamos a hacer en una luxación. Y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a continuar con la segunda lesión, que es la luxación. En la luxación va a haber un desplazamiento del hueso fuera del lugar que normalmente ocupa en una articulación con la distensión de la cápsula y los ligamentos. Es decir, en este caso, el hueso que estaba dentro de una articulación se va a salir. Por un movimiento brusco, por un movimiento violento, se va a salir de la articulación, va a estirar esos ligamentos, pero esa fuerza va a ser tan grande que va a romper esos ligamentos, va a romper esa cápsula y el hueso ya no va a retornar a su articulación, ya no va a retornar a su lugar. Si se acuerdan, en el esguince el hueso sale, lesiona y vuelve. Pero en este caso, en la luxación, el hueso sale, lesiona, rompe y no retorna, se queda ahí. Es lo que también conocemos como dislocación. Las manifestaciones en este caso también va a tener un dolor. El dolor va a ser mucho más intenso, va a generar inflamación, va a haber una limitación en el movimiento de esa zona o una impotencia funcional. Y esto es porque como el hueso en este caso se salió de la articulación, ya no tiene cómo cumplir su función. Entonces ya no va a poder mover el brazo de esa persona. Se va a evidenciar deformidad, como se ve en esta imagen. Esta es un hombro, entre comillas, normal. Y este otro lado se ve que hay una pequeña deformidad, hay un abultamiento en esta zona. Y lo más importante, o el pilar fundamental como manifestación en una luxación, es la posición antinatural de esta articulación. Acá vemos la posición natural de un dedo, y acá claramente vemos la posición antinatural de un dedo, porque no es común
que se encuentre esta posición en un dedo, ¿cierto? Ahora sí, el manejo. El manejo va a ser para el esguince y para la luxación se va a utilizar el método RICE. Este compone de 4 elementos. El primer elemento es el reposo. Lo que se va a hacer acá es, primero pongámonos como ejemplo un atleta o que nosotros como futuros voluntarios nos encontramos en uy, se me fue la palabra, en una competencia de atletismo. Y uno de los atletas se lesiona, pisa mal por correr, no se fija, pisa mal y se dobla el tobillo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es sacarlo de ese lugar, sacarlo de esa zona. Cuando nosotros lo pongamos en un lugar seguro, vamos a hacer que el paciente repose, que esa extremidad no se mueva. No vamos a mover la extremidad de un lado a otro de manera innecesaria porque vamos a generar más dolor y vamos a aumentar y empeorar esa lesión. Entonces vamos a hacer que esa extremidad repose, que el paciente, que la persona se encuentre sentado, se encuentre echado, pero que no se mueva y que no mueva su pie. Después vamos a aplicar hielo. El hielo no lo vamos a poner de manera directa sobre la piel. Lo que vamos a hacer es agarrar un poco de hielo, una bolsa de hielo, lo vamos a envolver con algún pañuelo y de esa manera vamos a ponerlo recién sobre la lesión, sobre la inflamación. Esto nos va a ayudar a reducir la inflamación. Y lo que vamos a hacer es agarrar esa pañoleta con hielo, lo vamos a aplicar en la lesión unos 5 o 6 minutos y luego lo retiramos unos 2 minutos, lo volvemos a aplicar otros 5 o 6 minutos y luego lo retiramos 2 minutos. Esto para que nos ayude con la inflamación. Luego vamos a realizar la compresión y la inmovilización. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Una vez que realicemos esto, y esto es para aliviar el dolor, para reducir el dolor, vamos a elevar esta extremidad. Vamos a poner algo acolchonadito debajo de esa extremidad para que se genere una elevación y esto también nos va a ayudar a reducir la inflamación. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta sobre esguinces o luxaciones? Disculpe, la elevación. ¿A cuántos grados tiene que ser? Perdón, no te escucho otra vez. Lo siento. La elevación de la extremidad, ¿a cuántos grados tiene que ser? Ya, la elevación de esta extremidad puede ser a unos 15, 20 o 45 grados. Lo importante es que sí se encuentre elevada para que esto nos ayude con la inflamación y el retorno venoso de la sangre. Entonces, unos 15, 45 grados podríamos ponerlo. Disculpe, buenas noches. En el esguince, ¿sería bueno también administrar algún fármaco para que le calme el dolor? Ya que... Sí y no. Nosotros como voluntarios o en la parte de primeros auxilios no administramos medicamentos. Entonces, en esa parte no deberíamos administrar medicamentos, pero sí hay pomadas analgésicos que sí podemos usar. O sea, administrar como dar tabletas o inyecciones, no, como la primera parte de primeros auxilios, pero sí podríamos poner alguna pomada analgésica. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, ¿no habría hielo ese momento? ¿Qué se podría hacer? Podríamos agarrar una pañoleta, una venda triangular y ponerla o empaparla en agua fría y podríamos ponerla a eso, si no tenemos hielo. Gracias. ¿Alguna más, chicos, para que pasemos a fracturas? Buenas noches, yo tengo una. Sí. Eh, si el fin de hacer la elevación es reducir la inflamación, al hacer la compresión no se estaría empeorando eso. La compresión es que es compresión y movilización. Compresión / inmovilización. Eso lo que nos va a hacer es limitar el rango de movimiento. Si nosotros en una de estas lesiones, pongámosle esta, si nosotros en esta lesión, en una torcedura,
rompemos el ligamento y nosotros seguimos moviendo el pie o hacemos que el paciente mueva el pie sin querer, lo movemos de un lado para otro, vamos a hacer que ese pie se siga moviendo. El movimiento va a generar dolor. Entonces, la idea con la inmovilización es que esta articulación no se mueva para que no genere dolor. No es apretar la articulación, sino es inmovilizarla, que no se mueva. Y después la ponemos en elevación y la dejamos descansar hasta trasladarlo. Está bien, gracias. ¿Alguna más, chicos? Bien, pasamos a la parte de fracturas. Entonces, como las anteriores, vamos a definir las fracturas como la pérdida de continuidad del tejido óseo debido a un traumatismo o un proceso patológico. Esta pérdida de continuidad puede ser de manera completa, como vemos en esta pequeña imagen, o puede ser una rajadura, una fisura, pero que se dé a lo ancho del hueso. Puede estar como en esta que no se desplaza el hueso, o como en esta que sí se desplazó. Las causas principales de las fracturas van a ser traumatismos, accidentes de tránsito, pueden ser caídas o violencia, los golpes y enfermedades. Las enfermedades más frecuentes que nos van a causar fracturas en las personas adultas mayores van a ser la osteoporosis y en los niños la osteogénesis, que es también conocida como los niños de cristal. Las fracturas las vamos a dividir en dos, en fracturas cerradas y en fracturas abiertas. Y las fracturas cerradas se van a caracterizar porque no va a haber una lesión en la piel, es decir, la piel se encuentra intacta. Como ven en esta imagen, aquí se ve un abultamiento, se ve que hay algo ahí adentro, pero la piel se encuentra intacta. El hueso que vemos acá, que está roto, no está en contacto con el medio ambiente, entonces no hay una exposición de este hueso con el medio, ni hay una lesión en la piel. Es decir, en esta fractura la piel va a estar intacta y no va a haber un contacto del hueso con el medio externo. Y en la fractura abierta es lo contrario. El hueso roto va a lesionar el tejido blando que se encuentra alrededor, llegando a lesionar la piel y se va a exponer. Entonces, la piel va a estar lesionada y el hueso va a estar en contacto con el medio ambiente. Puede ser un borde, puede ser un fragmentito, puede ser un gran fragmento de hueso, pero va a haber un contacto del hueso con el medio ambiente o con el medio externo. Esta fractura abierta suele estar acompañada de hemorragia y muchas veces de hemorragia exsanguinante, que es lo primero que vamos a tratar cuando tengamos este tipo de fractura. Las manifestaciones en este caso va a ser dolor, inflamación. La inflamación va a estar acompañado, se va a ver la extremidad, el lugar va a estar hinchado, va a estar enrojecido, va a haber hematomas, va a estar morado, va a haber un aumento de la temperatura en esa zona. Si nosotros ponemos nuestra mano, va a estar mucho más caliente que en otra región del cuerpo. Por obvias razones va a haber incapacidad funcional, porque como va a estar roto este hueso, imaginémonos que aquí, como está roto, entonces esta extremidad no se va a poder mover, ya no va a cumplir su función. Se va a ver una deformidad, como es en esta imagen. Va a haber un acortamiento de la extremidad, como en esta, porque aquí va a haber una fractura, el hueso en esta zona va a estar roto, aquí va a estar un pedazo y aquí va a estar el otro pedazo, entonces este se va a cortar, o va a dar la impresión de que esta mano o este brazo está mucho más pequeño que el otro. Va a haber crepitación ósea, que es muy común, muy característico de las fracturas, y una crepitación es muy similar a lo que nosotros tendríamos una bolsita de galletas y la apachurramos, la aplastamos y la tocamos, se escuchan como crujiditos y se sienten como pequeños pedacitos. Eso es lo que es una crepitación ósea, y eso vamos a encontrar muchas veces en una fractura. Hematomas que van a acompañar a la inflamación y adormecimiento o entumecimiento de la extremidad, porque va a haber una lesión a nivel del nervio. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en una fractura? En el caso de las fracturas cerradas, lo que vamos a hacer es inmovilizar. Vamos a inmovilizar y este va a ser nuestro pilar fundamental en una fractura cerrada.
¿Para qué vamos a inmovilizar nosotros una fractura cerrada? Muchas veces se ve simplemente una pequeña deformidad en esta zona y nada más. No se ve nada más. Tú le tocas al paciente y cuando le tocas le duele un montón, pero el dolor tampoco suele ser tan fuerte en muchos casos. Entonces, lo que nosotros hacemos es inmovilizarlo para que esta fractura cerrada no se convierta en una fractura abierta por movimientos innecesarios. Y no vamos a moverlo si no fuera necesario. En el caso de una fractura abierta, lo primero que vamos a hacer es controlar la hemorragia. Porque una fractura abierta ya lesionó todo el tejido blando que se encuentra alrededor, lesionó vaso, lesionó arteria, entonces va a producir una hemorragia exsanguinante, una hemorragia fuerte, una hemorragia grave, peligrosa. Y lo que vamos a hacer es poner un torniquete y lo vamos a hacer en la parte más proximal de la fractura, que lo van a ver después. Eso va a ser el pilar fundamental en una fractura abierta, controlar la hemorragia. En la cerrada lo principal es inmovilizar. Y en la abierta lo principal es controlar la hemorragia. Es importante que nosotros no vayamos a querer reducir la fractura, es decir, si vemos que el hueso se salió, no vayamos a querer volverlo a meter para acomodarlo, porque vamos a generar más lesión. No sabemos qué tipo de daño hay dentro de esta extremidad, no sabemos qué se lesionó exactamente, solo sabemos que se rompió el hueso y el hueso se salió. Pero no sabemos qué tan grave está aquí adentro. Entonces, si nosotros queremos meter este hueso, vamos a poder lesionar incluso más de lo que podría haber estado. Vamos a proteger la lesión y esto es importante porque como está abierto, como el hueso está expuesto al ambiente y hay una lesión, una herida abierta, es fácil que se contamine de cualquier otro objeto que se encuentre alrededor y genere una infección. Y vamos a complicar esta fractura. Entonces la vamos a proteger. La podemos proteger con una venda triangular que van a ver que es muy útil para los voluntarios. Entonces una venda triangular limpia, la cubrimos y de esta manera la protegemos para que no esté en contacto con todo lo que existe alrededor de este paciente. Y luego vamos a inmovilizar el segmento para no producir mayor dolor y mayor lesión. Las complicaciones en una fractura es hacer expuesta una cerrada, lo que les mencionaba hace rato, que nosotros movamos y movamos y movamos y movamos una extremidad y la vamos a terminar abriendo esa fractura. Lesionar los nervios, arterias y vasos sanguíneos, que es muy frecuente en las fracturas abiertas, que se van a lesionar las arterias, vasos y los nervios. Esto igual podemos llegar a lesionarlos con el movimiento innecesario. Defectos en la movilidad de la articulación, lesión de la médula espinal cuando se trata de una fractura a nivel de la columna y el estado de shock cuando no controlamos de manera adecuada la hemorragia que se produce en una fractura abierta. Entonces, para las fracturas y también para la parte de los esguinces que veíamos en la inmovilización, vamos a ver los tipos de inmovilizaciones que hay. Esta parte es más práctica que teórica, entonces en la parte práctica lo van a ver mucho más, pero ahora vamos a ver la teoría que existe de esta parte. Vamos a ver que existen 3 tipos de inmovilización. Se puede decir inmovilización, se puede decir ferulización o entablillado. Cualquiera de los 3 llega a ser lo mismo. Hay 3 tipos, están los blandos, los rígidos y las anatómicas. Para las inmovilizaciones blandas, lo que vamos a usar es podemos usar una almohada. Esta inmovilización nos va a limitar el movimiento, pero hasta cierto punto, porque es blando. Entonces, hasta cierto punto nos limita el movimiento. La ventaja es que es acolchonado. Entonces, podemos usar una almohada, la ponemos alrededor de la extremidad y usamos las vendas triangulares para hacer presión sobre esta y que la almohada pueda fijar de manera correcta esa extremidad. Tenemos también las inmovilizaciones rígidas. En nuestro caso, y como lo van a ver en su práctica, usamos las férulas que existen en la filial o de manera práctica para primeros auxilios utilizamos cartón. Entonces, el cartón nos va a servir como inmovilizador rígido, pero es importante en este caso que el cartón esté acolchonado, porque el cartón al ser rígido también va a generar dolor en la lesión. Entonces es importante que nosotros pongamos algodón, pongamos vendas o pongamos algo que acolchone esa zona rígida
y sea mucho más cómodo para el paciente, porque nosotros vamos a buscar evitar causar mayor dolor en esa persona. Y están las inmovilizaciones anatómicas, que es cuando no tenemos una almohada, no tenemos cartón, no tenemos palos, no tenemos algo duro o rígido que nos ayude a inmovilizar. Usamos la otra extremidad de la persona. Si en esta extremidad izquierda el paciente se lesionó, entonces vamos a utilizar su extremidad derecha para inmovilizarlo. Es decir, vamos a hacer vendajes circulares a lo largo de la extremidad para que no pueda mover las dos. ¿Cómo vamos a aplicar una férula? Lo primero que vamos a hacer es verificar el pulso distal, el pulso periférico. Vamos a hacer un llenado capilar y vamos a ver cuánto tiene esa persona de llenado capilar. Luego vamos a acomodar esa extremidad y vamos a ponerla por debajo de la extremidad, vamos a poner la férula. En este caso, una férula rígida. Vamos a hacer que el paciente, que esa persona, haga como una especie de puñito que medio cierre su mano. Le podemos dar un algodón o algo que sujete para que cuando inmovilicemos no lo hagamos en una extensión completa de la mano y después la persona no pueda mover esa mano. Como les mencioné, si usamos algo rígido, como el cartón, es importante que pongamos algo entre el cartón y la extremidad para acolchonarlo. Después vamos a asegurarlo con vendas. En este caso se utilizaron dos vendas circulares, dos vendajes circulares para inmovilizarlo. Luego vamos a volver nuevamente a verificar la circulación, porque ¿qué pasa si al principio, en la primera verificación, tenía un llenado capilar menor a 2 segundos y después de que le hice la ferulización y le apreté demasiado estas vendas circulares, la persona tiene un llenado capilar más prolongado? Entonces le estaríamos causando mayor lesión y tendríamos que volver a soltar esas vendas o verificar nuestro trabajo. En el caso de las extremidades superiores, lo que se hace también es un cabestrillo. Después de que nosotros hagamos esta ferulización rígida, vamos a ponerle un cabestrillo. El cabestrillo nos va a ayudar a sostener el peso de esta extremidad. El cuello nos va a ayudar a sostener este peso. Para esto vamos a utilizar una venda triangular. La venda triangular, como lo vemos en la imagen, la vamos a acomodar. Entonces, esto más lo vamos a hacer en la práctica. Acá vamos a ver la imagen, que la venda triangular lo va a acomodar de esta manera. En esta zona, en esta puntita, en este vértice, se va a hacer un nudito para que esta extremidad no se caiga, no se vaya para un lado por gravedad. Entonces pueda sujetar un poco más. Y una vez que nosotros hagamos el nudo, es importante hacerlo de manera lateral, que esté al costado del cuello y que no esté atrás, porque el peso de esta extremidad va a hacer que se estire esta venda y genere dolor y presión en la parte posterior del cuello. Entonces lo vamos a acomodar de manera lateral. Una vez que hayamos hecho esto, esto es lo que se conoce como cabestrillo simple. Podemos hacerlo un cabestrillo compuesto poniendo otra venda de manera circular alrededor del torso, que nos va a ayudar a limitar de manera mucho más buena el movimiento del paciente. O sea, nuestro principal objetivo es limitar el movimiento del paciente. Y después de que hagamos esto, pues trasladar al paciente para que lo terminen de valorar y revisar de manera adecuada en un hospital. Y con esto acabamos, chicos. ¿Preguntas sobre fracturas? ¿Algo que no les haya quedado claro para volverlo a repetir? Una pequeña repasada, por favor. ¿Sobre fracturas? Algo importante sobre estas lesiones es recordar la diferencia entre lo que es un esguince y una luxación. Un segundito. Listo. Como les mencionaba, lo importante es distinguir que en el caso del esguince, el hueso sale, lesiona y vuelve a ingresar.
sale y retorna. La luxación sale y se queda. Las manifestaciones son casi similares. Lo importante de la luxación es que existe una posición antinatural de la articulación, además de que va a haber abultamientos o deformidades. Y el manejo para ambas va a ser el mismo, el método RICE. Reposo, no mover esa extremidad innecesariamente, dejarla descansar, aplicar hielo o algo frío en esa zona, ponerle compresión, es decir, inmovilizarlo para que esa persona no genere movimiento de manera involuntaria o por el dolor y no generemos mayor dolor, y elevación para ayudar a la inflamación, para que se desinflame. En las fracturas es importante acordarnos las cerradas y las abiertas. Las cerradas no hay lesión de la piel está intacta y el hueso no está expuesto, no está en contacto con el ambiente externo. En las abiertas sí hay lesión de la piel no se encuentra intacta y el hueso sí está expuesto al medio externo. Para el manejo de estas, en las cerradas debemos recordar lo que más importante, que es inmovilizarla. Inmovilizarla y no moverla innecesariamente para no complicar esta fractura. Y en la abierta es controlar la hemorragia para que no se complique con un shock. Importante también proteger la lesión. No se olviden de proteger la lesión y después de inmovilizar este segmento para no causar mayor lesión y dolor. Para las inmovilizaciones, primero verificar el pulso, poner el inmovilizador, asegurar este inmovilizador con las vendas, que también vamos a ver que se puede hacer un vendaje circular o espiral alrededor de toda esta extremidad, y volver a verificar esa circulación para estar seguros de que no hicimos un vendaje compresivo, que no es la función de esta ferulización. Y el cabestrillo, que puede ser simple o puede ser compuesto. Esto nos va a ayudar a limitar el movimiento y después trasladar al paciente para que sea valorado en un hospital. ¿Preguntas? Buenas noches. Buenas noches, sí. En caso de que el llenado capilar sea lento, ¿qué se hace, por ejemplo, en una fractura expuesta y el llenado capilar es lento? ¿Cómo se actúa en El este llenado caso? capilar, más que todo en esta, es por fractura cerrada, para que nosotros evaluemos que no causamos mayor lesión o no estamos generando un vendaje compresivo. Pero en una fractura abierta, en una fractura abierta, el llenado capilar va a ser lento, puede llegar a ser más lento de lo que al inicio estaba, y esto no va a ser tanto por la inmovilización que nosotros hagamos, sino porque suele estar acompañado de hemorragia. Entonces la hemorragia va a generar que el llenado capilar sea más lento porque no le está llegando sangre a ese dedo, no le está llegando sangre a esa extremidad. Lo importante en esto es, en este caso, el torniquete. Listo, gracias. Ok, ¿otra pregunta, chicos? Disculpe, no escuché que era LOAS. ¿Puedes repetir, por favor? LOAS significa lesión osteoarticular o lesiones osteoarticulares. También se lo conoce como trauma en extremidades. Es lo mismo, cualquiera de los dos términos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tú les preguntas por nota. Yo hago las preguntas. Haz preguntas y los que respondan van a tener puntos extra. Okay. Lo importante de recordar en las lesiones osteoarticulares es, ¿cuál es la diferencia entre un esguince y una luxación? Buenas noches. Es que el esguince, el hueso se sale y se estira el ligamento y luego vuelve a su posición. Y la luxación se sale, la lesiona y no retorna a su lugar. ¿Es así, no? Sí, muy bien. César, anótalo, por favor.
Otra pregunta. ¿Cuál es la manifestación más importante que nosotros vamos a evidenciar en una Yo les hago la luxación? primera pregunta, chicos. En el chat, el primero que me diga las principales diferencias de cómo diferenciamos lo que es un esguince de primer grado, de segundo grado y uno de tercer grado. En primer grado puede caminar con el dolor, en segundo grado tiene un dolor más fuerte y en el tercer grado ya no puede caminar, tiene una impotencia funcional. Bien, bien. Entonces, podemos hacer eso. Van a disculpar, estaba con el micrófono silenciado. No escuché si Luis hizo la pregunta. Van a disculpar. No, dale, seguí. Dale, Liz, te toca. Ya, otra pregunta. ¿Cuál es la manifestación principal que nosotros vamos a ver en el caso de una luxación? Yo. La posición antinatural de la articulación. Perfecto. A ver, otro. ¿Qué es lo más importante que nosotros, o cuáles son los pasos en el manejo de la fractura abierta? Yo podría Primero responder. debes controlar la Atender hemorragia, el la Controlar controlar la hemorragia, inmovilizar. ¿Quién levantó la mano? ¿Román Herbas? Buenas noches. Y lo primero que hay que hacer es controlar la hemorragia, haciendo un ¿Ya? torniquete y después inmovilizar. Falta otro. Proteger la lesión. Sería no reducir la fractura al intentar ayudar porque podemos empeorar aún más la lesión. Después sería proteger la lesión. Esto lo podemos hacer con las vendas triangulares y la inmovilización del segmento. Ya, está bien, eso estuvo más completo. ¿Qué complicaciones? Otra pregunta. Y va a ser al que levante la mano, chicos, para que no nos confundamos. ¿Qué complicaciones nosotros podríamos generar en el caso de las fracturas si manejamos de manera inadecuada? Elías, Maita. Sí, buenas noches. Sí. Si la manejamos mal, podemos ser expuesta a la fractura, lesionar nervios, arterias y vasos. Ya, ¿qué más? Y creo que eso. Bueno. Nos faltan dos cositas más. Gabriela Díaz. También se puede producir lo que es un estado de shock, lesión en la médula espinal. Bien, eso estuvo más completo. Otra pregunta, chicos. ¿Qué haríamos nosotros en el caso de una luxación o un esguince? ¿Guara, Paola? Primero vamos a ponerlo en reposo o en un lugar seguro a la persona. Le vamos a aplicar luego el hielo y este hielo va a reducir la inflamación. Después lo va a inmovilizar como último paso. ¿Y qué más? Compresión tal vez. Ya. ¿Cuántos pasos dijimos? Son 4. Sí, reposo, hielo, compresión e inmovilización. Reposo, hielo, compresión o inmovilización, que elevación. sería lo mismo, y elevación. Ahí ya. Y listo, chicos. ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? Disculpe, yo tengo una pregunta. Dime.
¿Qué pasaría si ocurre un accidente en un lugar lejano y solo hay una víctima afectada, la cual presenta una fractura ya sea cerrada o abierta, pero tiene, más bien no presenta pulso distal? Y como mencioné, es una localidad lejana y el hospital más cercano está a horas. En ese caso, nosotros como voluntarios, ¿qué deberíamos hacer Pues para que no pierda la Espe- extremidad? primero planteemos bien el contexto. Si se trata de una fractura cerrada o de una abierta, porque el manejo en una y otra es un poco distinta, ¿cierto? Entonces, si tú no sientes el pulso periférico, significa que no le está llegando sangre a esa extremidad o que la sangre que está llegando es muy baja, tanto que puede hacer que las células de esa zona mueran, se necrose esa extremidad y esa persona pierde esa extremidad. Entonces, si nosotros no sentimos ese pulso y la fractura es cerrada, nosotros tenemos que trasladar, inmovilizar y trasladar inmediatamente, porque no podemos administrar nada más, no tenemos nada más a nuestro alcance. En una abierta, si no hay pulso periférico, es porque hay una hemorragia. O sea, desde ya que hay una hemorragia con esa fractura abierta. Y no le está llegando sangre a esa extremidad, la persona puede entrar en un shock hipovolémico. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un torniquete. No sé si vieron el tema de hemorragias ya o lo van a ver recién, pero en la parte práctica César les va a enseñar cómo usar adecuadamente un torniquete o qué se debería hacer si nosotros no tenemos un torniquete industrial. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es aplicar el torniquete. El torniquete nos va a ayudar a que no se siga perdiendo más sangre por esa herida. No le va a llegar sangre a esa extremidad, no va a haber un pulso periférico porque nosotros ya restringimos esa entrada de sangre al aplicar el torniquete, pero estamos salvando esa lesión, porque también lo vamos a ver más adelante que el torniquete tiene un tiempo de seguridad. Entonces nosotros aplicamos torniquete, inmovilizamos y lo trasladamos. Esas serían nuestras medidas como primeros auxilios que nosotros vamos a hacer en cualquiera de esos dos casos. En una fractura clavicular, ¿qué procedimiento tendríamos que hacer? La fractura clavicular, el manejo de esta es distinta de acuerdo a las edades. Antes se aplicaba mucho lo que es el vendaje en 8 y a veces todavía se puede aplicar, también lo van a aprender en la parte de vendajes. El vendaje en 8 nos va a ayudar a inmovilizar esta zona, esta parte de la articulación. Más que todo, la fractura se va a dar en medio del hueso. Entonces, cuando nosotros hacemos el vendaje en 8, inmovilizamos la articulación del hombro, la derecha y la izquierda. Vamos a hacer que la espalda esté más recta y la clavícula se mantenga en esa zona. Eso es lo que haríamos nosotros como primeros auxilios. Lo ideal sería simplemente no mover esa articulación o hacer un cabestrillo para que el paciente no mueva esa extremidad. Supongamos que la fractura es en el miembro superior derecho. Entonces nosotros hacemos un cabestrillo en ese miembro superior derecho para que esa persona no mueva el brazo y de esa manera desplace más la fractura de la clavícula y la trasladamos a un hospital. En un hospital van a tomar otros medios que son mucho más prácticos de lo que nosotros haríamos como primeros auxilios. O sea, nosotros haríamos simplemente la inmovilización de esa extremidad para que no genere mayor movimiento y se desplace esa fractura. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta yo tengo, primeramente. Cuando ocurre un accidente de moto, diremos, hay una abertura del cráneo. En este caso, ¿qué se tiene que hacer? Digamos? ¿Qué se puede hacer si está con casco de protección? Esa parte es trauma de cráneo, TEC, lo van a ver en otro tema con César más adelante. Y en la práctica también. No corresponde mucho a la parte de extremidades. Sí, ahorita estamos en lesiones de extremidades. A nivel del cráneo, es algo muy, muy interesante porque podemos nosotros pensar, no, los huesos se han salido o están tan rotos, los voy a fijar para que no se rompa más. No, hay que tener en cuenta eso de que el cráneo es una bóveda muy importante. Ahora otra cosa, ha habido muchos mitos durante mucho tiempo que era, no, no le saques el casco, le vas a sacar el casco, su cerebro se va a salir. Lamentablemente, el que se quede con casco le va a perjudicar más, porque si ustedes se han puesto un casco y el casco está cerrado, a ver, intenten respirar,
de manera normal no van a poder. A eso sumarle que te has accidentado, tu nariz está sangrando, tu boca está sangrando, entonces solo es complicarle más al pobre pacientito el que siga con el casco. Ahora, si tenemos un casco original, un casco pucha de patente, que ha pasado pruebas de calidad, todo lo necesario para salir al mercado, pues el riesgo de que haya fractura en el cráneo es casi mínimo. Versus yo me compro mi casco de 150 pesitos en la cancha, que solo es plastoformo, pues obviamente voy a tener un traumatismo terrible y probablemente fracturas, ¿no? Y es como yo les dije ya anteriormente, hay que ser más preventivos y menos reactivos. Hay que dejar de decir, mira, yo me voy a capacitar para que si pasa esto, voy a hacer esto. Ya, súper. Pero mejor capacitar a las personas para que no lleguen a eso, ¿no? Que no lleguen a necesitar ese tipo de maniobras. Es igual, vamos a ver, pero en trauma craneoencefálico vamos a aprender cómo retirar un casco de buena forma, vamos a verlo de forma segura, porque no es solo sacar por sacar, tiene su técnica ese tema de la retirada del casco. ¿Listo? Si me hacen co-host, porfa, Sebas, alguien, hágame co-host. Voy a compartir pantalla. ¿No sean malitos? Listo, gracias, gracias. ¿Se ve la pantalla, chicoquillos? ¿Se ve la pantalla o no? Sí se ve. Perfecto. Súper. Las personas que han respondido las preguntas hace rato, por favor, vayan poniendo sus nombrecitos en el chat para que les demos sus respectivos puntos, porque sé que se van a tirar en su examen teórico y práctico, así que por lo menos les va a subir su nota esto. Ahora vamos a empezar con lo que viene siendo el tema de, básicamente, lesiones en tejidos blandos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una lesión en tejido blando? Básicamente, un tejido blando va a ser, por ejemplo, la piel. Y dentro de la piel yo puedo tener varias lesiones, como pueden ser las heridas, como tal, y las quemaduras. Así que el día de hoy vamos a ver lo que serían estos dos entes que vamos a ver muy frecuentemente a nivel de los primeros auxilios. Podemos tener una quemadura, por ejemplo, por cosas calientes, por un objeto caliente, o podemos tenerlas por fricción, que es lo que más frecuentemente se va a dar cuando yo me pongo un zapato nuevo y me empieza a raspar constantemente y me genera pues una quemadura. Ya. Vamos a ver lo que sería la herida primeramente. Una herida, ¿qué va a ser? Va a ser la pérdida de la integridad de esta piel, va a ser la pérdida de la integridad. Y esto puede darse por agentes externos, como puede ser una piedra que me haya golpeado muy duro, un cuchillo, un alfiler que puede haber penetrado mi piel, que yo me haya rasmillado contra la cera. Todo esto va a generar que yo pueda tener una abertura y que se pierda esta integridad en mi piel. Y esto me va a generar, ¿qué cosa? Dolor. Las heridas duelen, va a generar un sangrado y ese sangrado puede ser en menor o mayor manera mortal, ¿no? Si yo tengo una rasmilladita no me voy a morir, pero si yo tengo un corte muy profundo y está lastimando un vaso sanguíneo importante o una arteria importante, que hemos dicho que un vaso sanguíneo es como una red de tuberías que tenemos a nivel del cuerpo y esto se llega a lastimar, pues básicamente yo voy a perder sangre y voy a llegar a fallecer si es que esto es un vaso sanguíneo muy grande. Puede haber destrucción o daño evidente a nivel de esos tejidos. Puedo ver una herida muy grande que yo no puedo tratar a nivel de primeros auxilios. No lo puedo dejar así. Tiene que ir al hospital para que le hagan la sutura. O puedo tener heridas muy pequeñas que a lo mejor con que yo le ponga una gasita, que haga una curación y deje que esto cicatrice, va a estar bien. Con respecto a la clasificación de esas heridas, podemos tener heridas abiertas y heridas cerradas. Y la principal diferencia va a ser evidente. Una herida abierta es aquella que me está permitiendo ver las estructuras que están por debajo de la piel. Entonces, dentro de la piel yo tengo mi capa más superficial, que es la que yo puedo ver, que se llama epidermis. Si esto se llega a lesionar, por ejemplo, yo voy a ver de que puedo llegar a tejidos más profundos, incluso llegar hasta el músculo o al hueso en el peor de los casos. Entonces, estas heridas son complicadas. En cambio, una herida cerrada va a generar un mecanismo de lesión dentro de alguna estructura, pero no se va a abrir la piel. ¿Y qué es lo que va a pasar? Puede haber el sangrado, puede haber el dolor que hemos visto anteriormente, pero si no hay una puerta o un orificio por el cual esta sangre pueda salir, pues lo que va a pasar es de que se va a volver un moret. Se empieza a acumular,
esa sangrecita y pues se vuelve un murete, va a reabsorberse y va a eliminarse en el lapso de unos cuantos días y no es complicado. Dentro de otra clasificación que podamos llegar a tener, tenemos la clasificación si es complejo o no es complejo. Entonces tenemos heridas simples. Esas heridas simples no me van a causar lesión importante, no me van a causar la muerte del paciente muchas veces, e incluso no me van a afectar los órganos importantes. Es en este entendido que yo puedo tener los rasguños, las rasguilladas o heridas pequeñas que yo pueda llegar a tener de forma relativamente superficial. Pero si yo tengo un corte profundo, tengo una amputación, tengo lo que sería una abulsión, pues yo voy a tener daños en órganos y estructuras muy importantes de mi cuerpo. Es entonces que estas heridas necesitan una atención más grande, necesitan más procedimientos para salvar la vida de mi paciente, porque en este caso ya corre peligro mi paciente. El primer mecanismo de lesión que yo puedo encontrar para tener una herida, por ejemplo, puede ser una herida punzante. Y es por eso que las noticias salen. Tuvimos una persona que tiene una herida punzante o provocada por algún objeto cortopunzante a nivel de lo que puede ser, no sé, el muslo, el brazo, el antebrazo, que ya han visto en anatomía básica todas estas estructuras. ¿Qué es la característica de este tipo de heridas? Es que tenemos un orificio de entrada que es de forma circular, generalmente los objetos punzantes, que puede estar dado por un destornillador, por ejemplo, un clavo, un alfiler, algo que sea puntiagudo y delgado. Y tenemos un orificio de salida en algunas situaciones, o otra complicación que tenemos acá es de que si yo tengo un orificio de entrada y tengo un objeto punzante, a veces no puedo determinar qué tan profundo ha entrado, porque no sé la medida, por ejemplo, de este clavo, no sé cuánto medía esto. Entonces a lo mejor he dañado estructuras importantes. Y muchas veces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que les van a decir en la calle? No, sacale pues ese clavo, sacale esa aguja, sacale ese perno, sacale ese destornillador. Y no se debe retirar los objetos, porque hay un dicho en primeros auxilios que dice, lo que ha entrado no se saca, y lo que se ha salido no se vuelve a meter. Salvo algunas pequeñas excepciones a esta regla que vamos a ver de forma más específica más adelante. Entonces, ¿qué es el tratamiento que yo puedo hacer a estos pacientes? Si es una herida punzante con un diámetro muy pequeñito en la herida, pues solo puedo hacer la presión directa o cubrir esta lesión. Pues hago solo presión directa para evitar el sangrado. Y si es algo un poquito más grande, tiene un diámetro más grande esta herida, y a lo mejor está sangrando más, y la presión directa no me es eficiente, yo puedo usar otras técnicas, como se llama la técnica del empaquetamiento, si es que esta herida está abierta, pero si sigue el destornillador ahí, no lo voy a sacar. Y está sangrando alrededor del destornillador, pues voy a apretar a los costados. Que generalmente no sangra, es como que funcionara como un corcho estos objetos que se han quedado ahí, porque la piel se inflama. Entonces digamos que este es el clavo, esta es la herida y lo va a apretar. Al inflamarse se va a apretar, entonces yo voy a generar de que no haya este sangrado. Pero si yo lo saco, vamos a quitar el corcho y va a empezar a sangrar. Así que recomendaciones importantes en estas heridas, no saquen el objeto y si ha salido, controlen el sangrado. Con respecto a la herida cortante, va a ser una rotura o una abertura de la piel provocada por un objeto filoso, algo que estaba destinado a cortar o que tiene filo. Entonces, ¿qué es la característica y pregunta de examen con respecto a los bordes de esta herida? Nos damos cuenta que los bordes son simétricos. Los bordes son simétricos, están bonitos, bien delimitaditos y pueden afectar estructuras profundas dependiendo del tipo de corte y me puede causar una gran complicación como un sangrado importante si es que yo llego a afectar un vaso sanguíneo. El tratamiento. Si es una herida relativamente pequeña y está sangrando poquito, puedo hacer la presión directa. Ha dejado de sangrar, hago la curación de la herida. Pero si es una herida súper grande, en la cual a lo mejor yo estoy viendo incluso las capas más profundas de la piel y está sangrando, con el hecho de que yo haga la presión directa o un vendaje compresivo, va a bastar muchas veces. Pero en el caso de que sea una herida cortante, en el cual haya un sangrado terrible que esté saliendo a chorro, pues yo voy a aplicar lo que sería el uso de un torniquete, que lo vamos a ver posteriormente en el tema de hemorragias, todo lo que viene siendo el tema de heridas complicadas y cuáles necesitan torniquete y cuáles no.
con respecto a la principal diferencia entre la herida lacerante y la herida cortante, y pregunta de examen, la herida lacerante ha sido provocada por un objeto que su función originalmente no era cortar, más bien ha sido forzado a que corte. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, agarro un objeto que no tenga filo, que tenga un borde romo, pero hago excesiva fuerza o en algún tipo de accidente hay excesiva fuerza contra un objeto que no cortaría normalmente, va a generar un desgarro de esta piel, que se rompa. Entonces vamos a lacerar estas heridas. Y básicamente está provocada por instrumentos sin filo o de superficie plana. Otra situación en la cual yo puedo tener una herida lacerante puede ser en la cual yo tengo un objeto que tiene varias irregularidades dentro de su superficie. Entonces, si yo tengo varias irregularidades dentro de la superficie y yo fuerzo contra mi piel, vamos a provocar este desgarre o esta laceración que yo puedo llegar a tener. Las medidas, en este caso, generalmente necesitan atención médica porque necesitamos suturar muchas veces. Entonces, con que ustedes controlen el sangrado, hagan un vendaje compresivo, alrededor más que suficiente a nivel de primeros auxilios. A nivel de primeros auxilios, por si acaso, no se sutura. Por más de que tú tengas la técnica, tengas el conocimiento y eres un estudiante de medicina, no sutures. Pero si ya eres médico, ya, ahí ya podemos estar viendo de que tienes el material, tienes el conocimiento y tienes la acreditación para lograr hacer ese tipo de procedimientos. De la misma forma, si eres un personal del área de la salud que tengas los conocimientos y legalmente puedas hacer procedimientos, lo puedes hacer. Con respecto a la herida contusa, una herida contusa va a ser una herida que se ha generado gracias a un traumatismo directo. ¿Qué quiere decir esto? Yo agarro una piedra, le golpeo a alguien en la cabeza, voy a generar una herida. Pero esta herida está asociada ¿de qué? De una contusión, de un morete, de un golpe. Entonces, otro caso en el cual podamos tener esto, por ejemplo, es cuando yo estoy boxeando, a lo mejor alguien hace algún tipo de deporte de contacto y ahí la típica, le ha partido el labio, le ha partido la ceja, le ha reventado la ceja, y es precisamente por esto, porque tenemos un componente tanto de golpe directo y un componente de herida. Y entonces, si tenemos un componente de golpe, podemos tener algunas zonas que tengan un morete y otras zonas que tengan una lesión abierta, como puede ser una herida. El tratamiento en este caso, si hace un golpe a nivel de la cabeza, por ejemplo, si bien la herida debe ser importante que yo la cuide, pasa a un segundo plano. Lo que me interesa a mí saber es de que si este golpe o la fuerza de este golpe ha lastimado el sistema nervioso de mi paciente, ha lesionado el cerebrito, la cabecita del paciente. Si yo tengo una herida contusa a nivel de las extremidades, igual, la herida pasa a un segundo plano. Lo que me interesa saber es qué cosa. Esta fuerza que se ha ejercido no habrá roto algún hueso, no habrá lastimado alguna estructura. Entonces, si no ha lastimado nada, pues perfecto. Hacemos el tratamiento de una herida simple, como puede ser poner las gasitas, controlar el sangrado. Pero si es que esta lesión sí ha lastimado, sí ha deformado o sí ha generado algún daño importante, pues pasa a un segundo plano. Yo debo tratar el daño importante y verificar este paciente que se ha golpeado la cabeza, ¿cómo está? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Seguirá consciente? ¿Inconsciente? Voy a evaluar todo eso antes de querer hacer la curación con la iodopovidona, limpiar, lo que vamos a ver más adelante. Así que quiero que les quede claro eso. Pero si tenemos solo un morete que está ahí presente, lo que yo puedo hacer es poner hielo, aplicar un poco de reposo, puedo incluso aplicar el protocolo RICE hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque un morete básicamente va a dolerme, ¿sí? Va a necesitar frío, probablemente para que los vasos sanguíneos se hagan más chiquititos y no se vuelva más complicado este morete. El hielo va a reducir la inflamación y la inmovilización, ¿qué va a hacer? Va a reducir el movimiento y por ende la inflamación y el dolor en el paciente. Entonces, el protocolo RICE se puede aplicar hasta cierto punto para otras lesiones, también incluso musculares o a nivel de otros órganos. Otro tipo de herida es la herida erosiva o abrasiva, que es la típica rasmillada que tú te haces. Estas lesiones todo el mundo se ha hecho, se ha rasmillado la rodilla, el codo especialmente. ¿Y qué es lo que pasa? Tu mamá querida, sabia en primeros auxilios, te pone alcohol. Lamentablemente eso irrita más, daña más y te genera traumas psicológicos para toda tu vida. ¿Qué es lo que tenemos que usar en este caso? Con que lavemos con agua y jabón estamos tranquilos. Ahora, si tú te has accidentado, te has caído y te has rasmillado en el parque público donde hay 50 perros que frecuentan por ahí, pues lo que podemos hacer es en este caso lavar incluso con agua oxigenada, que me va a ayudar de mejor manera, o hacer las respectivas curaciones con lo que puede ser la iodopovidona,
que es el antiséptico de elección que nosotros vamos a usar para la atención de nuestros pacientes. El agua oxigenada también la podemos usar, pero en heridas súper sucias, súper contaminadas que podamos llegar a tener. ¿Por qué? Si se han dado cuenta, se pone agua oxigenada, va a empezar a burbujear y básicamente son las células que están reventando y están reaccionando acá pues con el oxígeno que tienen y me va a generar mayor irritación a la larga. Medidas generales aparte de esto es que nosotros hagamos presión directa, así apretamos directamente en el sitio que está sangrando, si está sangrando un poquito más de lo normal, y pues nada más, se va a hacer una costra y va a cicatrizar de forma correcta. Lo que no deben hacer, y les repito, no pongan alcohol a ese tipo de lesiones. Vamos a irritar más. El alcohol déjenlo para las superficies y la piel sana. Con respecto a las heridas por arma de fuego, en nuestro medio, afortunadamente, no es tan frecuente. Pero eso era antes. Ahora ya hay más lesiones por armas de fuego. Ha habido, hace menos de un mes, una semana en la cual hemos tenido varios heridos de bala. Y es en este entendido de que estas heridas son complicadas. A nivel de primeros auxilios, necesitamos mucha capacitación y muchas habilidades para poder tratarlas, porque esas tienen un orificio de entrada y una de salida. Y dependiendo de la zona donde vaya a llegar esta bala, yo voy a cambiar mis maniobras. Por ejemplo, si me llega una bala a nivel de mi extremidad, digamos, ya han llevado ustedes anatomía básica, entonces en el tercio medio, en la cara anterior, del antebrazo del lado derecho, y pues es una herida que tiene un orificio de entrada y salida, va a empezar a sangrar. Entonces aquí yo tengo que verificar qué técnica puedo usar para controlar ese sangrado. Generalmente, como primera línea para heridas de balas, es un torniquete. Perfecto, ya controlo el sangrado con el torniquete. Pero si yo tengo una lesión, como podemos ver acá, a nivel del tórax, ¿qué es lo que va a pasar? Esta bala va a perforar el pulmón. Esta bala está lastimando la cavidad torácica. Y lo que va a pasar frecuentemente es que mi tórax tiene una presión negativa constantemente. Es una presión que está succionando constantemente y está generando de que mis órganos estén en su lugar. Pero si yo tengo una herida que está lastimando la piel y ha entrado hasta adentro, va a chupar el aire del medio externo. Y si chupa el aire del medio externo, se va a empezar a acumular ahí. Y va a dificultar más la respiración del paciente. Esto vamos a verlo en el módulo de trauma, por ejemplo, ya la siguiente semana, en el cual esta lesión se llama neumotórax abierto, en la cual mi tórax tiene una abertura, la cual está haciendo que entre el aire, y al entrar este aire está dificultando que mis pulmones se puedan expandir. Por ende, no puedo respirar bien y no va a entrar un buen aporte de oxígeno. Y me voy a morir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es como una llanta pinchada, hay que parchar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Podemos usar elementos de plástico, como puede ser la bolsita donde viene tu algodón, la bolsita donde vienen tus gasas, y ponerlo directamente en la zona a nivel del tórax que está lesionada y la vamos a sellar. Con tal de que hagamos eso, vamos a evitar que el aire siga entrando. Eso es lo que nos interesa. Entonces vamos a sellar eso. Pero si yo me quiero poner un poco más vivo, y lo vamos a ver más adelante, podemos hacer un sello, como se le conoce, sello de tórax, el cual puede evitar de que entre el aire, pero ayuda a que salga el aire que ya estaba allá dentro, que lo vamos a ver más adelante. Pero como referencia y algo que quiero que les quede claro, vamos a evitar que el aire siga entrando. ¿Con qué? Con ese sello en el tórax, que vamos a hacerlo con un objeto de plástico, algo que no tenga poros. Si yo quiero usar una gasa común y corriente, tiene poros, pues no me va a servir de nada. Si yo quiero usar una tela, de la misma forma. En el caso de que no tenga nada de plástico para poder usar, algo que se puede hacer, por ejemplo, tú estás con guante, tu guante es de látex, no permite el paso del aire, pues pones al orificio donde está la lesión hasta que se consiga el elemento necesario para sellar esa zona. Pueden aplicar eso, pero lo ideal sería que ya tengan materiales hechos, como puede ser un sello torácico, que lo vamos a ver igual en la parte práctica, de cómo funciona uno que ya está hecho para esa función, ya comercialmente ofrecido y que se vende. Entonces hay que verificar el orificio de entrada y de salida, y en caso de que esté en tórax, pues cubrir esa lesión. Si está en el cráneo o en la cabeza, está muy complicado que pueda resolver esa situación. El paciente a lo mejor sí puede llegar al hospital con las medidas necesarias de la atención de un traumatismo craneoencefálico, a lo mejor para evitar el aumento de la presión ahí adentro, pero que tenga mínimas secuelas está difícil, porque estos pacientes muchas veces van a quedar con secuelas neurológicas terribles,
por las lesiones que ya se han ocasionado por el arma de fuego. Y muchos familiares van a decirte y te van a maldecir porque les has salvado a su familiar. A lo mejor sí, pero ¿a qué costo? A que tiene una deuda económica terrible en terapia intensiva y tiene una persona en estado vegetal en su casa. Así que son temas que vamos a ver igual más adelante con respecto a la parte psicológica y la parte ética de la atención de los pacientes. ¿Cuál va a ser la atención en los primeros auxilios en general? Las heridas que yo puedo llegar a ver, que sean no complicadas, que sean pequeñas. Primero descubrimos la herida, controlamos el sangrado, lavamos con agua y jabón, podemos usar antisépticos en caso de ser necesario si tenemos una herida pequeñita que no va a ir al hospital, que se va a quedar en mi casa, pero yo la quiero curar para que no se infecte. Vamos a cubrir la herida con apósitos estériles y esto que es muy importante, no aplicar remedios caseros. A nivel del hospital, llegan pacientes pues con su tomate, pañal, coligno, pecho de coca, una ensalada, ketchup, cualquier cosa le ponen una herida para poder protegerla, querer curarla, pero más bien perjudican porque hay que limpiar todo eso y recién ver la herida y atenderla. Y otra cosa que van a favorecer una infección. Así que hay que evitar ese tipo de cosas para la atención de los pacientes en medicina. Y generalmente en todo lo que viene siendo la atención de un paciente como tal, la improvisación casi nunca te va a resultar de buena forma o con las complicaciones mínimas. Ahora, otra cosa que debemos ver es que la medicina natural que sí puede llegar a existir, que durante muchos años les ha servido a las personas, no está validada científicamente. Entonces, por ejemplo, la pielcita, la membranita que hay del huevo que se le pone a las lesiones. Sí, hay unos cuantos estudios que te respaldan eso, pero hay otros estudios en los cuales te dice que ha aumentado la infección. Si bien esas pielcitas que están por dentro de la cáscara del huevo pueden ayudar a la cicatrización porque tienen células madre, también pueden provocar infecciones. Así que es un riesgo-beneficio a veces, pero como no está tan validado y tú complicas a tu paciente, tienes problemas legales a la larga, entonces es preferible que no improvises y dejes ese tipo de atenciones en las manos legalmente establecidas, como puede ser el personal médico. ¿Cómo vamos a curar una herida? Por ejemplo, esta de acá, que me puedo hacer porque me he raspado, al querer armar en mi moto, al querer hacerme de mecánico, me raspé, me hice una herida, o incluso ha generado un desgarro pequeño, o me corté con el cuchillo por estar queriendo pelar papa y no sabía pelar papa, pues puedo tener que lavar con agua y jabón, primeramente. Si está sangrando, pues yo agarro la gasa y la aplico directamente sobre la herida y hago un vendaje alrededor o me quedo apretando un buen ratito. Luego, mi paquetito de gasas, el que ustedes se vayan a comprar, tiene 5 gasas. Híjole, mi pulso de borracha. Tiene 5 gasas. En la cual las primeras 2 gasas, incluso hasta las primeras 3 gasas, yo las voy a usar ¿para qué? Para limpiar esta herida que estaba sucia o para limpiar y desinfectar esta zona. Entonces, yo voy a agarrar mi gasita estéril, voy a usar mi yodopovidona, mi povidona yodada, la voy a aplicar, la voy a empapar casi en su totalidad y voy a ir al sitio de mi lesión y voy a limpiar de adentro hacia afuera. Hay otras técnicas, pues esta es la que más fácil se les puede enseñar a ustedes. Entonces, del lugar que está más sucio, que básicamente puede ser la que está en contacto con la herida, hacia el exterior para barrer la mayor cantidad de microorganismos hacia afuera y alejado de la herida. Entonces venimos con nuestra gasita y le echamos la limpiadita de adentro hacia afuera. Esto va a depender la cantidad de veces de la dificultad que tenga la herida, si está más grande, está más contaminada, está más pequeña, pero generalmente vas a usar entre los primeros 2 y los primeros 3 apósitos que tú llegues a tener ahí. Con el cuarto apósito, vas a tú empapar la gasita con una cierta cantidad de lo que sería la yodopovidona, casi del mismo tamaño de la lesión original, y la vas a cubrir. La empapas y la cubres. Y con la última gasita, con la quinta, vas a cubrir esta que estaba empapada. Y listo, ya tienes la protección del medio externo, ya la has limpiado y ya estás haciendo la curación respectiva. Ahora, si la dejo así se va a caer. Entonces, ¿qué debo hacer? Fijarla. ¿Cómo la puedo fijar? Puedo agarrar mi venda de gasa y hacer un vendaje alrededor con la venda, o puedo usar el esparadrapo, micropor, transport, cualquiera de estos elementos que me sirve para fijar mis gasitas. Entonces yo puedo usar lo que sería el micropor, el transport o el esparadrapo y voy a colar. Y listo. ¿Cuánto tiempo debo dejar esto? Si la herida sigue fresca, si la herida es reciente, pues hasta que me genere una costra.
Generalmente no va a demorar más de un día, se está exagerando, el que me genera una costra, pero lo ideal sería que 2 veces al día hagas este tipo de curaciones. Es una medida relativamente reciente. Una vez que tengas la costra, pues solo lavar con agua y jabón y ya estamos tranquilos. Ahora, si es una herida súper grande y complicada, no te vas a poner a hacer esto a nivel de primeros auxilios, porque lo más importante en este caso va a ser controlar el sangrado. Y ya en el hospital van a hacer la sutura, van a limpiar, van a hacer la curación necesaria. Y con respecto a las heridas complicadas, las más feas de poder atender, podemos tener la abulsión. La abulsión son heridas que va a presentar un colgajo de piel que va a seguir unido, que básicamente un pedacito de esta estructura sigue pegadito a esta zona. Ahora, otro tipo de lesión que yo pueda tener sería la amputación, que va a ser muy parecida a esta abulsión, pero en esta abulsión todavía tenemos un pedacito chiquitito de piel que sigue agarrándose al cuerpo. Y en el otro, en la amputación, ya tengo la pérdida total de estos segmentos. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la medida en primeros auxilios para estas lesiones? Pues básicamente va a ser proteger estos dedos que se han amputado, ya sea poniéndolo, envolviéndolo en una tela y posteriormente poniéndolos a algo frío, pero no algo mojado, sino algo frío, como puede ser cubos de hielo, y también conteniendo el sangrado que pueda llegar a tener este paciente. Con respecto a los objetos incrustados, no hay que sacar los objetos incrustados. Lo que ha entrado no se saca y lo que se ha salido no se vuelve a meter, y es algo que se debe quedar bien en claro. Si es algo sumamente chiquitito, chiquitito, que se puede caer en el transporte, un aguijoncito, una agujita chiquitita, se saca. Si no sé cuánto mide y no sé cuánto ha lastimado, se queda hasta que vayamos al hospital. Porque si sacamos este objeto incrustado, lo que vamos a hacer va a ser activar más bien un sangrado y vamos a complicar más a nuestro paciente. Bueno, chicos, por factores de tiempo, justo se me agarró otro compromiso para otras cosas que estamos haciendo dentro de la Cruz Roja. Vamos a llegar hasta acá. No sé si tienen preguntas y mañana vamos a ver lo que sería picaduras, mordeduras, quemaduras. Dime, Sebas. Ya, muy bien. Buenas noches, chicos. Los que tengan preguntas y dudas a César, las pueden realizar ahora, pero no se van a retirar. Les tengo que explicar el formulario, así que dudas y consultas. Listo, chicos. Si no hay preguntas, igual me la pueden hacer al privado más tardecita. Las vamos a ir respondiendo. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche, ¿sí? A las 8 de la noche nos vemos. Vamos a subir la grabación hoy día mismo, ¿sale? Se cuidan. Chao, chao. Muy bien, muchísimas gracias, César. Perfecto, chicos. Se quedan conmigo. Ok. Como todos saben, este es el último módulo para el ingreso a sus unidades operativas respectivas. Así que voy a necesitar que llenen con precisión la información de este formulario que se va a subir a Classroom. Hagámoslo rápido, pero si alguien tiene dudas y consultas, la puede hacer por el chat. Ok, perfecto. Van a empezar con su nombre completo, empezando por los apellidos, sean 2, sean 3 apellidos, y luego por los nombres, sean todos los nombres que tengan. Van a continuar con lo que es el carnet de identidad, solamente el número, y van a seleccionar en qué parte de Bolivia, en qué departamento fue expedido, o si no es de Bolivia, pues ponen otro. El teléfono celular, el que utilicen ustedes, con el que nos podamos contactar con ustedes, y no importa si es tal vez un menor de edad, que sea de su mamá, de su papá, pero con el que podamos hablar con ustedes, no del tío, por favor. Ok. Correo electrónico con el que cursaron este módulo. Ya saben que aquí controlamos con el correo electrónico, así que con el que hayan cursado todos los módulos desde el principio, van a poner acá. Ahora, en este apartado de acá, si es que van a mantener su correo electrónico, si no han cambiado y no piensan cambiar, pues
copian lo mismo. Pero ha habido muchas situaciones que han cambiado de correo o gustan cambiar de correo a partir de ahora, pues aquí es el momento. La fecha de nacimiento en días, meses y luego el año. La edad actual que tengan. ¿A qué me dedico? Hay algunos ejemplos: medicina, ventas, emprendedor, etc. ¿En qué nivel? Profesional, estudiante, otro. Disculpe, ¿para qué es ese formulario? Se me cortó el Zoom hace rato, no pude escuchar desde el principio. Para el registro de los participantes. ¿Dónde está? ¿En el Classroom? Ahora lo voy a subir al Classroom, pero les estoy dando una pequeña explicación. Gracias. Dale. Continuamos. Ahora, aquí es bastante importante. Todos ya cruzaron FIP, ya saben qué trabajo realiza cada unidad operativa, por lo cual les voy a pedir que acá ingresen a qué unidad van a ingresar. Como ven, está socorro y desastres, la unidad de salud, la unidad de juventud. Ahora, puede darse el caso que alguien quiera solo certificación o que alguien vino, cursó el proceso formativo y realmente no quieren nada de la institución, solo quería la información. Pero, por ejemplo, pongamos de socorro y desastres, ¿no? Yo quiero ingresar a socorro. Acá les vamos a plantear dos situaciones. Uno, el tema del uniforme y otro, el tema de las certificaciones. Como saben, no es por tema de vernos bonitos, uniformados, como muchos piensan. Necesitamos que tanto por protocolos de seguridad, ya han llevado todas normas, necesitamos que tengan un uniforme para las actividades que realizamos, por lo que se les va a pedir de manera obligatoria un pantalón institucional como el que aparece en esta foto y una polera institucional que va a tener el emblema. Y aquí quiero que seleccionen si van a querer adquirirlos de la institución o si se complementan a adquirirlo de algún lugar, no sé, este pantalón lo vieron en otro lado, saben quién les puede regalar, no sé. Pero el que nosotros hacemos o para el voluntariado cuesta 180, que es el que ven, con su emblema indicativo a un costado. Y la polera, como les comentaba, la tienen que traer igualita a la foto y nosotros les vamos a serigrafiar. Ahí tienen los costos. Después, las certificaciones que necesitan, pues todas las que no tengan opcional son las que van a requerir para poder ingresar a una unidad operativa. Y estas son las que se les va a solicitar. Ahí está el tema del costo. Más que todo es por un tema administrativo, logística y material que vamos a usar para las capacitaciones. Los siguientes 4 sábados que van a tener de prácticas y el examen. Revisan bien, leanlo bien. Si tienen dudas y consultas, la pueden hacer a César o a mi persona. Y una vez terminado, ya esto no está redirigido, pero una vez que ustedes hayan terminado este formulario, vamos a poder tener las listas donde vamos a separarlos por grupos para que vean temas a más profundidad por unidad y ver si solo les interesa la certificación, que como saben damos cursos a personas externas como institución, y si solo han venido a cursar porque querían la información y no quieren o no necesitan la certificación o ingresar al voluntariado, pues lo seleccionan ahí y no va a haber ningún problema tanto en su participación durante los cursos, ni en virtuales ni en presenciales. Así que eso sería. Cada pregunta tiene su descripción. Les pediría leerlos atentamente. Y pues nada, lo subiré en un rato. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta sobre esto? Los horarios para el sábado, nosotros lo vamos a poder elegir de acuerdo a nuestro tiempo. Van a haber turnos mañana tarde, pero según la cantidad de personas por esta clasificación que vamos a hacer, se va a poder o no se va a poder decidir. Por ejemplo, si vemos que hay muchos mayores de edad que mencionan ser profesionales en el área de salud, que son los que más están ocupados usualmente, ¿no? Vamos a ver o consultarles o tener un horario pertinente para todos ellos. O tal vez son jóvenes que tienen disponibilidad y
los ponemos a todos juntitos, cosa de que los demás pueden escoger. Pero según a este formulario que vamos a subir. El formulario lo pueden llenar hasta este día miércoles. Y aclarando sobre el tema de domingo, según la cantidad de participantes, por ejemplo, ahora mismo estamos 81 personas, pero puede que sean más las que por X motivo no están aquí y solo ven las grabaciones. No. Según la cantidad de participantes vamos a dividir en grupos y si va a necesitarse domingo, pues se puede habilitar domingo. Los que quieran adquirir el uniforme dentro de nuestra institución, pues comentarles que el pantalón nos tarda 3 semanas en llegar, así que para que esté a tiempo para su examen, necesitamos que este fin de semana traigan la mitad de los 180, o sea, 90 bolivianos, y los que quieran adquirirlo de otro lugar, o lo consigan de otro lugar, pues requerimos que lo tengan para el día de su examen, que va a ser aproximadamente a fin de mes o la primera semana del siguiente mes. Usualmente solo son turnos de 3 a 4 horas por sábado. El mismo día de sus prácticas ahí se les va a pedir. Disculpa, ¿el sábado es la presencial? ¿Es el curso presencial? Así es. Según el formulario vamos a saber qué cantidad, qué edades y a qué se dedican para dividirlos en grupos y habilitar turnos. ¿Qué horario sería? Turno mañana, turno tarde, de 8 a 12 o de 2 a 6 y de a 2 grupos, de 3 grupos, o si no, domingos también, pero según a la cantidad de participantes que se anoten en el formulario. ¿Y a dónde hay que dirigirse para tomar el presencial? Claro que sí, se tienen que dirigir a nuestra filial departamental ubicada en la avenida Bartolomé de las Casas, entre Calancha y Pasaje Zoológico. Cerca a la funeraria Concordia, atrás del estadio, no sé si les ayudo con las referencias, pero si buscan Cruz Roja Boliviana Filial Cochabamba en Google Maps, lo encuentran. Gracias. Buenas noches. En caso de querer solo los certificados, no es necesario adquirir el uniforme, por eso es una casilla independiente. Yo quería preguntar sobre el tema de la elección de unidades. En un inicio nos dijeron que de acuerdo a las notas iban a considerar si es que alguien podía unirse a otra unidad. ¿Eso todavía sigue pendiente o ya no? Ustedes seleccionan a la unidad que están interesados en ingresar y si nosotros notamos algún perfil que sea más favorable a otra unidad operativa, les haremos la consulta si ustedes quieren proceder con la otra unidad o si mantienen su elección. Bueno, está bien, gracias. Perfecto, más dudas y consultas. Buenas noches, una pregunta, eso de la certificación, ¿cómo es? No lo entiendo muy bien. ¿Qué parte de la certificación? No, o sea, certificación, o sea, un certificado nos tienen que dar, nada más, y si yo no quiero seguir en la Cruz Roja, eso no entiendo. Ya. Si vas a ingresar a la institución como voluntario, vas a realizar servicio voluntario, por lo cual los cursos que damos como institución van a tener un costo muy bajo a comparación a lo que damos a público externo. Por eso decidimos clasificar. Si quieres ser voluntario, pues tiene un cierto costo y si no, solo necesitas los certificados, tiene otro costo que es el que publicamos en las redes sociales de la filial. Y si solo quieres conocer el tema de la Cruz Roja, los primeros auxilios, no necesitas certificado y tampoco te vas a quedar como voluntario, pues lo tomamos como trabajo comunitario a nuestra comunidad y tranquilamente te capacitamos, pero no se te va a cobrar nada, pero tampoco se te va a dar ninguna certificación. Ah, bueno, gracias. ¿Y los cursos, eso, es terminando de dar este examen o tenemos que ir ya?
El proceso formativo como tal va a concluir con su ingreso a las unidades. Posterior de aprobar este módulo, ingreso a los files, exámenes, algunos que se les va a comentar después, pero este sería el último módulo como tal de capacitación. En las redes nos pueden buscar como Cruz Roja Boliviana Filial Cochabamba. Está en nuestra página de Facebook donde publicamos todo lo que hacemos. Una consulta más. ¿El último examen que vamos a dar va a ser de esta última unidad o de todo lo que hayamos llevado? El último examen que van a dar va a ser de primeros auxilios básicos, atención prehospitalaria en pacientes de trauma, en los cuales se les va a pedir que utilicen todo el conocimiento que han utilizado antes. Ya conocen en qué desempeñamos y cómo tenemos que desempeñarlo, con FIP y normas. Y ahora van a aplicar sus conocimientos en lo que es atención prehospitalaria. Está bien, gracias. Sí, los grupos que se dividan, cuantos sean, todos van a llevar exactamente lo mismo. El uniforme del fin de semana se les pide que tengan jean azul, polera blanca, roja, chompa blanca o roja, ya depende de ustedes. Pero en general, eso sí es posible. Si no es posible, solo se les exige como tal el uniforme el día del examen. Sí, los que nos quedamos como voluntarios también pagamos, pero un costo mínimo. Si quieren curiosear, pueden poner que solo quieren las certificaciones para ver la diferencia de costos. ¿Más dudas y consultas, chicos? Perfecto. Les vamos a estar dando más información de todos modos durante la semana. Si alguien quería decir algo, ya. Si se va a poder escoger los horarios o no, y si alguno tiene alguna situación, un imprevisto, cualquier cosa, estamos atentos. César, Vivi, mi persona, y los que están como administradores en los grupos, a los que se pueden acercar, decir sus situaciones y les vamos a entender, no pasa nada. Sí, desde este sábado van a empezar las prácticas presenciales. Lo teórico vamos a llevar toda la semana, de lunes a viernes, con César y los demás facilitadores. Voluntario en ambulancia. Todas las unidades pueden ingresar al servicio de ambulancias. Pero tienen que dominar los temas, claro que sí. Y pasar ciertos cursos. Pero te sugeriría socorro y desastres si ellos son un poco más especializados en ello. Para los que tengan dudas y consultas sobre sus unidades, pues pueden revisar en Classroom de FIP. Ahí siguen las diapositivas de las unidades. Denle una vistadita. Sí, Jimena, todos los días vamos a pasar atención prehospitalaria porque es un tema amplio y el cual necesitamos que estén frescos todo este mes para que se les quede el resto de sus vidas. El único examen que van a tener es el examen final. Después van a ser puntos extra o puntos en contra según la situación. Perfectísimo. Sin más dudas y consultas, les deseo muy buenas noches a todos. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches, gracias.